Diariamente lo hacemos por lo menos una media hora, ¿no? ¿O no? Vamos a dejarlo así, pero es importante que siempre estemos en la palabra del Señor, amén, porque dice que la palabra es alimento para el espíritu, y lo que dice en la palabra, haya alimento en mi casa, se refiere a que siempre more la palabra de Dios. Y bueno, vamos a prepararnos para recibir la palabra del Señor. ¿Perdón? Ok, el pastor va a presentar al hermano que va a traer la palabra del Señor. Bueno, pues ahora sí, como dicen en los artistas de la televisión, ¿no? Traído desde Yucatán, desde el sureste. Bien, está con nosotros el hermano Rodrigo. Si pasas aquí adelante, hermano Rodrigo. Él es el pastor Rodrigo Rocha, ¿verdad? Por algunos de ustedes conocido como el frijolito. Así le dije. Pero hoy le vamos a cambiar a palabrita, porque hoy trae la palabra de Dios. Amén. Este de su mano, él viene a compartirnos el día de hoy. Y bueno, pues queremos que los corazones presentes estén listos para recibir el mensaje que viene de Dios. ¿Sí? ¿Está dispuesto? Padre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, ponemos delante de tu bellísima, bellísima, bellísima presencia la vida de nuestro hermano pastor Rodrigo Rocha. Yo sé que tú lo has ungido, has limpiado sus labios y él está listo en este momento para soltar la palabra profética más segura, porque van a predicar a Jesucristo. Gracias, gracias te estamos dando, y permite que los corazones que vamos a estar allá abajo, atentos, escuchando, seamos verdaderamente tierra fértil a donde la palabra y la semilla que hoy se sembrará dará su fruto. Muchas gracias te damos por su vida, le bendecimos a él, a su esposa, a sus hijos y a sus papás, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Bueno, pues vamos a empezar a prepararnos para la vigilia. De aquí nos vamos como a las 6 de la tarde. Mi nombre es Rodrigo Rocha. A muchos de ustedes no los conozco. Creo que tenía más de un año de no estar por acá. Aunque yo vivo en Mérida, Yucatán, realmente no tengo acento yucateco. Yo nací aquí precisamente aquí en Tlalnepantla. Aquí nací yo, en el Hospital de Salubridad de Ceilán. Ahí nací. Entonces, pues soy tlalnepantleno, bueno, de Tlalnepantla, pues. Sí, ¿verdad? Soy mexiquense. Ya tengo 24 años viviendo en Yucatán. No se me ha pegado nada más que mi esposa y mis hijos, ¿verdad? Lo único que se me ha pegado. Pero realmente no tengo muchas, sí tengo 2 o 3 frases yucatecas que me salen, ¿verdad? Alguna que otra bomba que me puedo aventar, pero de ahí en fuera casi no tengo mucho acento. Pertenezco a una congregación, bueno, soy pastor de la congregación, digo pertenezco, pero en realidad yo la pastoreo, Dios me permite pastorearla. El ministerio se llama Lazos de Amor y la congregación se llama La Ciudad del Gran Rey. Estamos allá en la ciudad de Mérida. Actualmente contamos con 4 misiones más, localizadas ahí mismo en la ciudad, y 2 fuera, en 2 municipios aledaños a la ciudad de Mérida. Hay una donde prácticamente solo hablan maya, son mayablantes, pegado casi al estado de Campeche, pero pues también entienden el español, pero pues ellos se hablan en maya y yo les predico en español, así es de que no sé por qué nunca me entienden, ¿verdad? Pero ahí estamos trabajando. Tenemos 4 años con el ministerio que Dios nos encargó, que Dios nos ha encomendado. En la actualidad tenemos más niños que adultos en la iglesia de la ciudad del Gran Rey, que es la que pastoreo. Tenemos aproximadamente 200 niños. A veces llegan un poquitito menos, a veces llegan un poquitito más. Sí son un montón. Tenemos la gran mayoría de los niños que llegan son de escasos recursos, y nosotros les damos
de comer todos los días de culto, así es de que usted se imaginará pues, cómo nos tronamos los dedos para contar las comidas, ¿verdad? No nada más le damos a los niños, sino que le damos también a los adultos. Es algo de lo que nosotros hacemos como parte de nuestro plus allá en la iglesia. Mucha gente cuando escucha esto me ha traído ropa, a veces me han traído bolsas de ropa para sus niños, y la verdad es que les digo a las congregaciones: ¿saben qué, hermano? No me traigan bolsas de ropa porque luego no me las puedo llevar, es muy complicado. Realmente las he dejado. Un día estando en Ecatepec me trajeron 2 bolsones de ropa y no me las puedo llevar. Pero si usted tiene en su corazón y dar una ofrenda para los niños, pues eso es bueno, ¿verdad? O sea, no me traiga ropa, ¿verdad? Mejor ofréndeselo a Dios, y si gusta usted, digo, pues ofréndelo al ministerio, ¿verdad? Si está en su corazón. Dicho esto, fíjese que hace un tiempo, bueno, vamos a orar. Cierre usted sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria, Señor. Santificamos este lugar. Te damos gracias, Señor, por esta congregación, por los pastores de esta congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida del pastor Jaime, por la vida de la pastora Vianey, de sus hijos, de sus nietas. Señor, los bendigo en tu nombre, Dios. Declaro bendición sobre Vino Nuevo para las Naciones, declarando que es una iglesia próspera, es una iglesia abundada, es una iglesia llena de tu presencia, Dios. Te ruego, Padre, que lo que hemos de recibir el día de hoy, Señor, sea de bendición. Que lo que venga de palabra de hombre, Dios, no lo tomes en cuenta, pero lo que viene de ti, Señor, se quede en nuestros corazones como un fuego que penetra en lo más profundo de nuestro ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Hace algún tiempo me estaba dando cuenta, voy a calcular la hora porque luego me paso, me estaba dando cuenta que gran parte de las congregaciones y gran parte de las personas, y en general, el mundo en general, tiene un problema muy fuerte de identidad. O sea, la verdad es que a veces tratamos de imitar algo, tratamos de copiarle a alguien, vemos a alguien que nos gusta y queremos ser como ese artista o como ese cantante. Nos pintamos el cabello de amarillo porque resulta que la persona que admiramos tiene pintado el cabello de amarillo. Yo, pues, aunque sea, que me saliera pelo, ¿verdad? Pero la realidad es que uno de los graves problemas en el cristianismo actual es la falta de identidad. Ahorita estaba escuchando que es el año de la restitución, ¿verdad? Es el año de la restitución, pero sabe que Dios le va a restituir a los hijos, ¿verdad? Y pues hay un grave problema en la iglesia actual, que la iglesia actual no se siente hija. ¿Sabe por qué? A lo mejor usted dice, no, ¿por qué dices que no me siento hijo? Bueno, es que el que es hijo actúa como hijo, tiene identidad de hijo y tiene identidad de padre. Muchas veces nosotros en la iglesia nos salimos de un lugar o nos sentimos incómodos con alguna persona porque pues no nos saludó el hermano de la alabanza, no nos saludó. Se cree mucho, ¿verdad? Porque como ya está haciendo ejercicio en otra iglesia. Se cree mucho el de la alabanza y no saluda a nadie. O el pastor, en vez de saludarme a mí, se volteó en ese momento. Mire, hay gente que por una situación así ha dejado de congregarse. Ha buscado el pretexto más sencillo para dejar de congregarse en cualquier iglesia. Castiga a Dios. Es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque me peleé con mi esposo, o me peleé con mi esposa, o me peleé con el de la alabanza, o me peleé con la hermanita, o me debe un dinero y por eso ya no regreso. Que sufran mi ausencia, ¿verdad? Bueno, la realidad es que uno está buscando un pretexto para no congregarse. Y cuando venimos a la congregación y escuchamos palabras como que es el año de la restitución, todos nos alegramos y decimos, gloria a Dios, y Satanás me va a devolver al doble lo que me robó, ¿verdad? Y todos, hey, ¿quién le va a devolver? Todos alzamos la mano. Bueno, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Le va a devolver a los hijos. Le va a devolver a los hijos. Entonces, le voy a decir una cosa.
actúe como hijo. El hijo no se va de la casa. El hijo no deja de ser hijo. O sea, no, es que ya no quiero que mi papá sea mi papá, entonces me voy a divorciar de mi papá. Me voy a quitar la sangre de mi papá y ahora me voy a poner una sangre nueva. No sé, de cualquiera, el que se me ponga enfrente, ¿verdad? Esa me pondré. No, usted aunque se divorcie del papá, usted no deja de tener la sangre del papá. El problema es que nosotros en la iglesia no actuamos con la identidad del reino de los cielos. Estamos divagando entre distintas cosas. Vemos una cosa en internet y me gusta, veo otra cosa en internet y me gusta, escucho un predicador y digo, le voy a hacer así. Veo una persona que ora por los enfermos y digo, wow, a él le resultó y la persona sanó, entonces le voy a hacer así. Y andamos agarrando modas de todos lados, pero realmente no buscamos el verdadero lugar donde está la esencia misma de la presencia de Dios, que es la palabra de Dios. Mire, le voy a hacer una cosa muy sencilla. Si yo le hiciera a usted ahorita una pregunta, a lo mejor no me la respondería, ¿verdad? O sea, si yo le preguntara, a ver, deme 3 versículos de la Biblia que no sean Juan 3:16. Y todos estarían, bueno, pues, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, puros fáciles, ¿no? Agarramos así, y Jesús lloró, ¿verdad? Y el Señor es mi pastor, nada me faltará, ya lo tengo, ¿verdad? La realidad es que muchísimos de nosotros desconocemos nuestra identidad en Dios. ¿Y saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a leer la palabra, no estamos acostumbrados a tener intimidad, no estamos acostumbrados a conocer a Dios. Nosotros en la iglesia empezamos en septiembre y terminamos en diciembre un estudio de los nombres de Dios. La realidad es que Dios solamente tiene un nombre y los demás nombres son características o formas del carácter de Dios. Por ejemplo, usted ha visto Jehová Nisi, o Yahvé Jireh, o Jehová Sama, o Jehová Rafa. Entonces cada uno de esos son características de la forma de cómo es Dios. La palabra de Dios dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero mire, uno de los graves problemas, yo le decía a la gente en la iglesia, es que nosotros no conocemos a Dios. Yo nací en cuna cristiana, toda mi vida he sido cristiano y nunca en la vida me han dado un estudio de Dios, nunca me han dicho Dios es esto. Fíjese, usted tengo 45 años, 40 años de ir a la iglesia, no digamos 38 años de que empiezo a entender cosas, conceptos de la iglesia. Y en 38 años en diferentes congregaciones nunca nadie me ha enseñado cómo es Dios. Nunca nadie. Entonces es normal que si yo no conozco a Dios me confunda y no sepa cuál es mi verdadera identidad de Dios, cuál es realmente lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios ha querido enseñarme para mí, qué es lo que Dios, cuál es el Dios al que yo adoro, ¿verdad? Una de las características de Dios, al Dios al que usted adora, al que usted viene a adorar a este lugar, es que Dios es santo, Dios es sagrado, Dios no es un vacile. Creo que ahorita la pastora Vianney hablaba más o menos como de que el cristiano estaba vacilando o algo así, no recuerdo si fue aquí o fue en otra congregación. Pero mire, la realidad es que actualmente el cristiano juega a ser cristiano, jugamos a ser cristianos, no nada más tiro la piedra y escondo la mano. La realidad es que jugamos a ser cristianos, tenemos una religión cristiana, nos la pasamos bien, nos sentimos bien, pero en el momento que haya algo que no me agrade de la congregación me salgo. Ay, es que me dijeron que, híjole, ya nomás puro pedir ofrenda, entonces me voy a donde no pidan ofrenda, ¿verdad? O puro pedir que vengamos a las 5 de la mañana a orar. Ay, mejor me voy a donde no piden orar, ¿verdad? Ay, qué aburrido. O venir a leer la Biblia. Híjoles, no, mejor me voy a donde no piden nada de eso. Donde nada más soy un número más en la cuenta, ¿verdad? La realidad es que mucha gente así lo hace. Y yo he estado en muchísimas congregaciones y me he dado cuenta que eso sucede por la falta de identidad que tenemos en Dios. Mire, si el día de hoy, digamos que una persona falleciera, cualquiera de nosotros, bueno, no nosotros, pero que una persona falleciera,
O bueno, digamos que yo falleciera. Cruz, que se vaya el diablo, que venga Jesús. Pero digamos, pongamos, imagínense que pasara algo y cualquier persona, usted, cualquiera falleciera, y ¿qué es lo que le gustaría? ¿Cómo le gustaría ser recordado? ¿Cómo le gustaría trascender en los demás? ¿Qué le gustaría que su esposa pusiera en la lápida? Híjoles, aquí yace, bien, él descansa y yo también, ¿verdad? Ay, hasta que al fin te fuiste, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que le gustaría que pusieran? Mire, hace unos días yo platicaba con mi primo en Toluca y mi primo decía, ¿sabes qué, primo? Yo te admiro porque a mí me gustaría, él acaba de ser papá y dice, a mí me gustaría que mis hijos dijeran algo así como, wow, de ti, dice, wow, primo, es que viaja a muchos lados, deja a sus hijos más de 1,000 kilómetros, 2,000 kilómetros, avanza para ir a predicar el evangelio a otros lugares o disfrazarse de payaso y llevar alegría, y a través de eso crecimos nosotros, mantuvo a mi familia. Yo dije, wow, qué padre. ¿Quién será esa persona? Y dice, pues eres tu primo, ¿verdad? Órale, qué padre concepto tienes de mí. Le dije, pues es que realmente eso es lo que a través de tu testimonio de vida es lo que me has dejado. Entonces ¿cuál es el testimonio de vida que usted ha dejado en la actualidad? ¿Como una persona inconstante? ¿Como un llamerito? ¿Como el que le faltan 10 centavos para el peso? ¿Verdad? ¿Cuál es el testimonio que la gente tiene de usted? No, es que no te juntes con él porque siempre le va a fallar algo. No, o sea, no, esa hermanita, no, hombre, no le des prestado, nunca te va a pagar. O sea, ¿verdad? Siempre hay gente, pero imagínese ¿cuál es el testimonio que tienen de usted? No, ¿sabe qué? Con ese hermanito ni un hombre, ni a la esquina. Yo aquí a la iglesia lo acepto porque no le puedo cerrar la puerta, pero híjoles, pero fuera de las 4 paredes, no, mejor ni le hablo, ¿no? ¿Cuál es el concepto que la gente tiene de usted? ¿Cuál es el concepto que si el día de hoy tú ya no estuvieras, el día de mañana dejarían de ti? ¿Qué es lo que hablarían de ti? ¿Hablarían bien? ¿Dejarías un buen legado? ¿O dirían, híjoles, siempre quiso, es el que quiso llegar y la verdad nunca pudo? Estaba lleno de sueños, pero nunca se despertó, ¿verdad? Nosotros debemos de entender que estamos en esta tierra con un propósito específico. Y ese propósito nos da una identidad de Dios. La gente por eso divaga, porque no entiende cuál es su propósito específico en Dios. Ahorita estaba hablando la pastora Vianey de que los tiempos son difíciles, y el pastor Jaime también estaba diciendo, los tiempos son difíciles. Mire, le voy a dar una noticia que lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted que la maldad no va a dejar de existir? ¿Sabe usted que lo que estamos viviendo actualmente cada vez va a ser peor? O sea, cuando yo era niño y vivía yo aquí en Atizapán, bueno, hace no mucho tiempo, sí, tiene bastante tiempo, tengo 45, entonces cuando yo vivía aquí en Atizapán eran 35 años, bájame Dios, sí, bastante tiempo. Bueno, hace 35 años que yo vivía aquí en Atizapán, y recuerdo que o sea, nosotros nunca nos las pasábamos en la casa, ¿verdad? No sé si ustedes, los que son niños eran niños más o menos en los 80s, recordarán que nunca nos la pasábamos en la casa, que se nos hacía tarde para salir a jugar y para estar jugando que al trompo, que al valero, que a las canicas, que fútbol, béisbol, a pedradas, o sea, ¿verdad? El primer descalabrado perdía, ¿se acuerdan de esos juegos? Pero ahora los niños actualmente ya no pueden salir a la calle, no pueden ir a la escuela solos. No, yo me iba a la escuela solito, me imagino que a lo mejor usted como adulto se iba a la escuela solo. Pero si usted tiene hijos, no deja ir a la escuela a sus niños solos. Y es más, no los deja subirse en la combi solos. Y usted mismo se quiere subir solo en la combi a veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la maldad ha ido en aumento.
Dice la palabra de Dios que la maldad irá en aumento. O sea, esto no va a acabar. Lo que nosotros estamos viendo, la desintegración social, el quebrantamiento del tejido social en nuestro país, ¿sabe qué? No va a mejorar. Y esto no depende de un gobierno, no depende de que si está un presidente, o de que si está un gobernador, o de que si este dice una cosa. Eso no depende de eso. La palabra de Dios es clara y dice que la maldad irá en aumento. Los días son malos, por eso es necesario que usted entienda cuál es su identidad en Dios, para que usted arrebate de las tinieblas y nos lleve a la luz admirable. Eso es lo que usted tiene que hacer. Miren, primero, nosotros debemos de trascender. O sea, sí, trascender significa empezar a ser conocido, algo que estaba oculto. O sea, la gran mayoría de los cristianos vivimos un cristianismo en estas cuatro paredes, pero cuando usted sale a la calle, híjoles, como que somos los 007, ¿verdad? Nadie se entera que somos cristianos, ¿verdad? Nadie. De repente hay alguien en su trabajo o en su escuela, yo recuerdo eso, a mí me pasaba, y de repente me encontré con una compañera de la escuela y nos encontramos en un congreso, y resulta que esa compañera era hija de un pastor. Y me la encuentro y me dice, caray, ¿y tú qué haces aquí? Y le digo yo, ¿y pues tú qué haces aquí? Me dice, pues yo soy cristiana, hermano, mi papá es pastor. Y le digo, pues yo también soy cristiano, toda la vida he sido cristiano. Y llevábamos 2 años en la escuela. Fíjese, ninguno de los dos sabíamos que éramos cristianos, ¿verdad? O sea, lo ocultábamos perfectamente bien. Pero aquí en la iglesia sí venimos y cantamos y brincamos y alabamos y lloramos y reímos. Pero fuera de la iglesia nadie sabe que somos cristianos. No vaya a ser que nos digan algo, ¿verdad? ¿Qué tal si nos excomulgan? Claro, no todo el mundo, pero hay mucha gente que actúa de esa manera. Usted puede decir, bueno, eso yo la verdad, yo a todo el mundo le ando predicando, qué bueno. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es parte de nuestra identidad en Dios. Miren, le voy a decir algo, ahora que a lo mejor, Jeremías capítulo 1 versículo 5, váyase al libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5. La gente a veces piensa que somos parte de un error. Algunos, híjoles, o porque le fallaron las cuentas a mi papá o a mi mamá y ya estamos aquí. Mi primo decía, híjoles, ¿por qué nací en esta ciudad? Algo he de haber hecho bien. A lo mejor tú dices, híjoles, yo nací en esta ciudad, ¿por qué no mejor nací en Inglaterra o en Brasil o ya aunque sea en España, donde ya fueron campeones del mundo, ¿verdad? Pero dijo, me tocó ser mexicano y irle al Cruz Azul. Pero bueno, ahorita el Cruz Azul está bien, ¿verdad? Claro, hasta la final, porque siempre pierde. Pero mire, pero la realidad es que Dios te puso en este lugar, en este momento, en esta parte de la tierra y en esta parte de la historia con un propósito específico. Y esa es parte de tu identidad. Jeremías capítulo 1 versículo 5. La palabra de Dios, fíjese. Tú puedes decir, bueno, eso era para Jeremías, ¿a mí qué? Pues eso se lo dijo Dios a Jeremías. Pero la palabra de Dios dice que toda palabra es útil para instruir, redarguir, enseñar, corregir, ¿verdad? Entonces quiere decir que toda la palabra de Dios es útil para mí. No es nada más que se la haya históricamente dicho a Jeremías. Primera parte del capítulo 1 versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Fíjese, esto significa que Dios, antes de que usted fuera siquiera un proyecto en la vida de sus papás, es más, antes de que fueran proyectos sus papás, ya Dios lo había conocido. O sea, Dios nos conoce. Usted no es un error, no le fallaron las cuentas, no de repente, Dios dijo, caray, y ese ya salió, ¿cómo se me escapó, verdad? No, usted ya era conocido por Dios. ¿Y sabe qué es lo impresionante de esto? La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un nombre específico
en el cielo. ¿Sí he escuchado esa parte? Dice que nosotros tenemos un nombre específico. ¿Sabe que los nombres en Dios tienen una característica muy especial? Por eso yo le sugiero que si usted tiene tiempo, un día estudie los nombres de Dios, porque cada nombre tiene una característica especial. Es más, Dios es fan de cambiar nombres, ¿verdad? Dios es fan de cambiar nombres. O sea, Pedro no se llamaba Pedro, Pablo no se llamaba Pablo, ¿verdad? Jacob no se llamaba, bueno, Jacob sí se llamaba Jacob, lo cambió Israel. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué le cambian los nombres? Porque el nombre marca la identidad, el nombre marca el destino. A lo mejor tú puedes decir, bueno, yo me llamo Nepomuceno, ¿cuál es mi destino? Pues tu destino es que todo el mundo se va a reír de tu nombre, ¿verdad? Pero el destino, en la palabra de Dios, es nuestra identidad. Dígale al de al lado, tu destino es tu identidad. A veces nosotros como cristianos equivocamos nuestra identidad. Y como equivocamos nuestra identidad, por eso andamos buscando una iglesia que se acomode a nosotros o que tenga las características que yo quiero. Mire, hace unos días yo platicaba con un pastor, amigo mío, y le decía, oye, Rolando, es que es necesario que tú tengas un pastor, que tengas una cobertura. Y ¿sabe qué me decía? No, hasta que yo encuentre al pastor ideal, hasta ese momento, él va a ser mi cobertura. Y le dije, pues el pastor ideal está en el cielo y se llama Jesús, así que no vas a encontrar ningún pastor ideal, nadie que se acomode a tus necesidades o a tus gustos. Porque no, Dios no es acomodaticio, no, Dios, o sea, tú no vas al buffet y le dices, a ver Dios, entrégame esto, de lo otro, pero esto no, las pruebas no me las pongas, nada más dame dame las bendiciones, pero la prueba no, esa no la quiero. No, o sea, es que todo viene en el combo, ¿verdad? Usted cuando recibe a Jesús en su corazón, le entregan un combo de cristiano. Y en el combo de cristiano vienen pruebas, vienen debilidades, vienen fortalezas, pero también vienen promesas. Entonces todo eso viene. Usted no nada más puede decir, no, a mí nada más dame las promesas y dame las bendiciones. Ya todo lo demás no me sirve. Es que eso no se acomoda a mí. O sea, es que eso no va a suceder. Usted lo tiene todo, es parte de su identidad. Entonces, mire, antes de que usted fuese formado en el vientre de su mamá, en la pancita de su mamá, antes de que usted fuera un musarapipa ahí, ¿verdad? O sea, una lombricita aquí en la panza de la mamá, ya Dios lo había conocido. ¿Y sabe qué es lo impresionante? Que ya Dios le había dado un nombre. Usted ya tiene un nombre que Él conoce. Muchas veces la gente me dice, a ver, óreme pastor, a ver qué Dios dice de mí. Pues si no soy adivino, ¿verdad? No me llamo Walter Mercado ni Moni Vidente. O sea, no. Yo puedo orar y que a lo mejor Dios nos puede revelar cuál es tu propósito en la vida, pero no necesariamente tiene que ser así. El único que conoce tu verdadero propósito y tu nombre de acuerdo a tu propósito se llama Dios. Ese es el que lo conoce. Pero si yo no conozco a Dios, yo imagínense, yo le estoy diciendo que yo tenía tantos años y nunca me habían enseñado quién era Dios. Entonces, si yo no conozco a Dios, ¿cómo me voy a acercar a Él? Si no conozco, ¿qué tal si escucho una voz que no es la de Dios? Hay muchísima gente que está escuchando voces que no son las de Dios. Y es muy sencillo. La voz de Dios y la voz que no es la de Dios se pueden confundir. Mire, no hay peor diablo que el que se viste como ángel de luz. Ese es el peor. El que se viste con una fachada de cristiano, el que se viste con una fachada de predicador, el que se viste con una fachada de profeta, de pastor, de apóstol, de hijo de Dios. Ese es el peor, pero que lo engaña. Mire, ¿sabe cuando Nehemías vino a construir la muralla? Había 3 hombres que ya estaban ahí y uno de ellos se llamaba Tobías. Y Tobías dice, el que le da gloria a Dios, eso significa Tobías. Era un cristiano que estaba ahí, si usted lo quiere ver desde este punto de vista. Él era el primero que llegaba a la iglesia y él era el que predicaba, el predicador, y para todos decía amén, amén.
¿Ha escuchado de esos hermanos que están y el diablo está ganando la batalla? Amén, amén, amén. No saben ni qué, pero todo le dice amén. Y era el primero que decía amén a todo. Pero ¿sabe qué? Fue de los que se levantaron en contra de Nehemías. Y era un hombre que su nombre decía: el que le da gloria a Dios en todo. Eso significa Tobías. Dios es mi gloria, eso significa. Imagínense. Entonces, ¿qué es? Él no entendía cuál era su identidad y estaba actuando como ángel de luz. ¿Y sabe qué es lo peor? Ahorita la pastora estaba diciendo, lo peor es que hay dos espíritus que se están moviendo en la iglesia. Y uno es el espíritu de Jezabel y otro es el espíritu de Tobías. Porque el espíritu de Tobías es aquel que confunde, es aquel que a través de una fachada de falso cristianismo está engañando a las que son ovejas. La palabra de Dios dice que a causa de la maldad de los hombres, el amor de muchos se enfriará. Pero no se refiere a la maldad de los hombres que están afuera. Si usted ve a una persona que está afuera en la calle y es un asesino, ¿usted se enfría en Dios? No. Pero si yo veo a alguien que está predicando la palabra y sale de este lugar y es una persona falsa, hipócrita, mentirosa, tiene 2 mujeres o 3 casas o 4, no sé cuántas, ¿verdad? Y entonces ¿usted qué hace? No, pues si ese es el pastorcito de esa iglesia. No, hombre, yo ya no regreso allá. Entonces, a causa de la maldad de ese hombre, el amor de usted se enfrió. Y eso es lo que está pasando actualmente en la iglesia. ¿Y sabe qué le pasa a la gente que no tiene identidad de Dios? Que no sabe cuál es su llamado, que no sabe por qué está aquí en la tierra. Son los que más fáciles se dejan engañar. Porque cuando usted sabe para qué Dios lo mandó, es muy difícil que alguien lo convenza de algo diferente. Es muy difícil. O sea, porque si usted sabe que usted es pastor, si una persona viene y le dice, es que yo creo que tú no eres pastor, pero si Dios se lo dijo y usted está seguro de su llamado en Dios, nadie lo va a mover. El problema es que la gran mayoría de los cristianos actualmente no estamos seguros porque no tenemos una identidad, no sabemos a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Y sabe por qué? Porque no le hemos preguntado a Dios, porque no actuamos como hijos, porque somos como entenados, ahijados, ¿verdad? Sobrinos, pero no actuamos como hijos. La palabra de Dios es muy clara, dice: buscad y hallaréis. Al que busca halla, al que toca se le abre la puerta. Si usted está buscando continuamente el rostro de Dios, Dios no es malo, no se va a voltear hacia usted y no le va a contestar. Dios le va a contestar y le va a decir cuál es lo que Dios tiene para usted. El problema es que nos equivocamos y no conocemos a Dios. Siguiente parte del versículo dice, no importa que no lo pongas, aquí lo tengo, dice: y antes que nacieses te santifiqué. Fíjese, ya estaba usted en la panza de su mamá, pero antes de que usted saliera y diera el primer grito, ¿verdad? ¿Sabe qué? Dios ya lo había apartado. Santificar significa apartarse, ¿verdad? ¿Sí significa apartarse? ¿Alguien sabe si eso significa? Sí. Apartarse. Entonces, si yo voy a Electra y me gusta un televisor, lo santifico para mí. Pues es apartado, ¿no? O sea, lo santifico, ¿verdad? Mire, sí significa apartado, pero lo voy a especificar. Significa apartado para un propósito específico en Dios. Eso significa santificar. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. A veces nosotros decimos: ay Dios, ¿cuál es mi destino en la vida? Ay, es que nadie me quiere, se la pasa usted sufriendo en la iglesia, no encuentra. Ay, es que la verdad, pastor, yo no sé para qué vine a esta tierra. Pues lee Jeremías capítulo 1, versículo 5 y te vas a enterar para qué estás tú aquí en la tierra. Porque antes de que tú estuvieras aquí en la tierra, Dios ya había destinado que este era tu lugar. Antes de que tú nacieses en la panza de tu mamá, Dios te había apartado para un propósito específico en la obra de Dios. Y tú puedes decir: bueno, entonces voy a ser pastor. A ver, bájese pastor y ahora a mí me toca, ¿verdad? No necesariamente tienes que ser pastor, o tienes que ser predicador, o tienes que ser de la alabanza.
el servicio específico a Dios no es nada más en esta iglesia o en la iglesia. El servicio específico a Dios es en tu vida. O sea, tú eres un servidor de Dios. Primer propósito por el cual tú veniste a la tierra, tú eres un siervo de Dios y estás al servicio de Dios. O sea, que lo que Dios diga y quiera de ti, tú lo tienes que hacer. Ese es el servicio de Dios. Pero si tú estás esperando, a mí que me unja el pastor y hasta ese momento, entonces ya voy a servir. O sea, es que sabes que tú ya eres siervo de Dios. O sea, tú ya estás al servicio de la obra de Dios. Y la obra de Dios se hace en todos lados. Si tú estás esperando hacer la obra de Dios en la iglesia, déjame decirte que eso se llama religión y estás equivocado. La obra de Dios se hace en el mundo entero. Esa es tu iglesia. Esa es la congregación a donde tú tienes que rescatar a las personas. Ese es el lugar, ese es tu punto de partida, ¿verdad? Ese es a donde tú vas a ir. Ahora, hazlo de manera inteligente. Platica con el pastor, ponte de acuerdo, o sea, no seas llanero solitario. Bueno, como ya me dijeron que soy servidor, ahora sí me voy a echar chamucos allá a Santa Marta, Catitla, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Tienes que tener un llamado para ciertas cosas. A lo mejor tú piensas que eres sacachamucos, ¿verdad? O cazafantasmas, ¿verdad? Pero Dios no te llamó para eso. A lo mejor Dios te llamó para obrar en milagros y tú te estás equivocando. Tienes que entender cuál es tu propósito. A lo mejor tú dices, híjoles, es que yo la verdad oro y se enferman más, ¿verdad? Pues a lo mejor Dios no te llamó para eso. A lo mejor Dios te llamó nada más para llevar el pan a los necesitados, ¿verdad? Y ese es tu llamado en Dios. Y cuando tú llevas el pan, tú estás ejerciendo como hijo de Dios y como siervo de Dios. Y le estás llevando el pan. Y a través de tu vida estás demostrando que el pan de vida está en ti. Y entonces ese pan de vida se convierte en vida en los demás. Pero solo estoy llevando el pan, tan simple. No, es que tú estás haciendo el pan de vida. Porque eres representante de Jesús en la tierra. Si tú nada más dices, bueno, es que yo nada más llevo el pan, entonces no estás entendiendo el propósito de Dios por el cual estás llevando el pan, ¿verdad? Y tercer parte de ese versículo, fíjate, y te dice, y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios te conoce, Él sabe quién eres, sabe tus necesidades, Él sabe de qué pie cojeas, ¿verdad? O sea, sabe cuál es tu debilidad. Es que mi debilidad es que soy muy chismoso, ¿verdad? O sea, no me puedo aguantar nada, ¿verdad? Pues chismea de la palabra de Dios. Si esta es tu debilidad, te voy a contar un chisme. Fíjate que Jesús vino a la tierra a morir, ¿verdad? Esa es tu debilidad, pues platica. Es que mi debilidad es que yo no sé hablar, no me sé ningún versículo, no tengas miedo. Dice la palabra de Dios que tú no te preocupes de qué vas a decir o qué vas a hablar. El Espíritu Santo va a hablar por ti. Tú tienes que avanzar. No, es que hasta que yo me aprenda 4 versículos, hasta ese momento camino. No, sabes que a lo mejor nunca te vas a aprender 4 versículos y te vas a estar perdiendo el llamado de Dios y el propósito de Dios para tu vida. El éxito de un cristiano no radica en cuántas casas tiene o en cuántas congregaciones tiene o en, cuántos miembros tiene. El éxito de un cristiano radica en que haga la voluntad del Padre. Ese es el éxito del cristiano. Mira, le voy a poner un ejemplo en mi vida. Cuando nosotros iniciamos la congregación, me acuerdo que yo renté un lugar, un salón con aire acondicionado, y yo dije, wow, o sea, puro cristiano VIP voy a aceptar en esta iglesia, ¿verdad? Y sí, nos empezaron a llegar así puro VIP y dábamos cafecito y todo bien padre, ¿no? De repente, bueno, pues ya no pude yo rentar el lugar y nos fuimos a la casa. Resulta que la casa que yo rentaba tenía un patio bastante grande y cabía más de 100 personas, entonces ahí nos reuníamos. 2 años después llega el dueño de la casa y me pide la casa porque pues ya se iba a venir a vivir a Mérida, él estaba viviendo en Estados Unidos y me dice que ya pues necesito la casa. Y bueno, pues nos fuimos a vivir a casa de mi suegra. Actualmente ahí vivimos. Pero pues dije, bueno, pues mucha de la gente que viene es del otro lado de la ciudad.
Bueno, Mérida es chiquito, entonces a 15 minutos está. Entonces dije, bueno, pues vamos a movernos ahí. Y empezamos a reunirnos en un parque. Empezamos a tener los cultos en un parque, fíjese, en un parque. Y me llegaba de todo tipo de gente me llega. Hay un muchacho que me llega con un palito de madera, más o menos como de este tamaño. Es un muchacho de 18 años que tiene una discapacidad mental. Está bien y todo, no está muy mal, o sea, sí habla y todo. Va a una escuela de discapacitados, entonces no sabe todavía leer y escribir, va en 6º año, me estaba diciendo el otro día. Pero llega con un palito, y entonces yo la primera vez que lo vi llegando con un palito, pues yo dije, pues ¿para qué será ese palito, verdad? Pues resulta que es un micrófono. Entonces él llega y cuando yo estoy en la alabanza, él se para al lado mío y se pone a cantar. Y llega otro muchacho de 30 años que también tiene discapacidad y es tío de este muchacho y también agarra su micrófono y se pone a cantar. Y llega una señora que creo que nunca en su vida se ha bañado y llega y me abraza y me besa la mano y se persina después. Y muchos de ese tipo de gente me llega. Tengo una familia de 8 niños. Esos 8 niños ninguno va a la escuela, no saben leer ni escribir. Hay desde 1 año hasta los 16, así en la escalerita. Y su papá es alcohólico, ellos viven en medio de una casa que es como un basurero. Un día que fui a la casa de estos, está enfrente de donde nos reunimos actualmente, prácticamente nos divide un parque. Entonces fui a la casa de este muchacho, se llama Raúl. Y Raúl me estaba todavía alcoholizado, me estaba diciendo, pastor, yo quiero que tire todo esto porque esta casa la quiero convertir en casa de Dios. Y yo me puse a llorar, pero me puse a llorar por los ratas de este tamaño que caminaban ahí. Dios mío, Dios mío. O sea, y esa es la gente que me está llegando. Yo no sé qué haría usted si de repente le llegara un niño que se le cae el pantalón porque su pantalón lo trae amarrado con un lacito y resulta que no trae calzones. El niño está brincando en medio de la alabanza y se pone a brincar y se le cae el pantalón. Y yo, Miguelito, espérate. Esa es la gente que me está llegando actualmente, de la gente que tenemos. Esos son de parte de los 200 niños que nos llegan a la congregación. Pero yo tenía otro pensamiento en Dios. Yo quería tener una iglesia bonita, una iglesia de gente perfumada, una iglesia de gente fashion que todos los domingos se estrenara ropa. Porque dije, bueno, pues eso es lo que yo quisiera para mí. Pero no es lo que Dios tenía en propósito para mí. Recuerdo que una vez estando en el parque, yo me puse a llorar. Estaba viendo a todos los muchachos y estaba viendo a esta señora que me besa la mano y se persina, y estaba viendo a los otros niños y me puse a llorar y dije, Señor, tengo una iglesia de discapacitados, ¿qué voy a hacer con esto? O sea, ¿cómo voy a mantener a mi familia? O sea, a lo mejor usted tiene un trabajo, pero yo me dedico a esto. Entonces, si yo vivo de la ofrenda de la gente o de lo que Dios a través de los diezmos me prospera, imagínense con puro discapacitado. Yo me puse a pensar, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Es muy bonito cantar y brincar y saltar, pero el lunes que mi esposa me pide lo de la semana, el gasto, le digo, gloria a Dios, pues pídeselo a todos los hermanos que no nos dieron nada, ¿verdad? Porque es muy bonito el romanticismo cristiano, pero ¿cómo le voy a hacer? Yo me puse a llorar y le dije, Señor, ¿cómo me vas a prosperar en este lugar? ¿Cómo me vas a prosperar? ¿Cómo vas a hacer que yo pueda tener una casa, le pueda dar una vida mejor a mis hijos, a mi familia? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé cómo vas, qué milagro, qué mano vas a mover, Señor. Y ¿sabes qué entendí? Que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. O sea, porque no es tu fuerza, ni es tu talento, ni son tus dones, sino que es el Dios Todopoderoso que te va a levantar de las cenizas y va a avergonzar a los que están alrededor de ti, porque Dios se va a mostrar que Él es Dios Todopoderoso, y ese es el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios se quiere mostrar como Dios Todopoderoso, porque cuando nada hay
entonces es cuando obra el poder de Dios. Claro que es muy sencillo decirlo cuando no lo estás viviendo, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, sí, pero si estás ahí, dices, Dios, pues ya obra ahorita, muéstrate ahorita, Dios. Lo necesito ya para mañana, que tengo que pagar la renta. No, imagínate, dices tú. Y yo me puse a llorar. Y yo entendí que ellos no eran los discapacitados. Yo entendí que el discapacitado espiritual era yo. Toda mi vida siendo cristiano. Toda mi vida siendo predicador. Bueno, no toda mi vida, unos casi 20 años predicando en muchísimos lugares. Y entendí que yo no había entendido mi identidad en Dios. Que yo era un discapacitado. Que yo le había pedido a Dios, mándame. Yo una vez le dije una petición a Dios y le dije, mándame todos aquellos que nadie quiere pastorear. Y Dios me los mandó. Y yo le dije, chíspales, ¿por qué no me hiciste caso cuando te pedí una casa con alberca y Pero ¿sabe qué? En el copo del cristiano no nada más vienen las bendiciones, vienen las pruebas. Y cada prueba es un proceso mayor de una bendición mayor. Así es de que si usted está viviendo una prueba y usted dice, no, yo ya no aguanto, ya me voy a rajar, estoy queriendo tirarlo a la toalla, déjeme decirle que si usted no pasa esa prueba, la bendición mayor que está para usted, usted no la va a recibir. Y aunque usted diga que es el año de la restitución, usted necesita pasar la prueba. Usted necesita pasar la prueba que Dios está poniendo sobre usted, para que cuando Dios le restituya todo aquello que el diablo le quitó, cuando sea restituido todo aquello que Satanás le ha arrebatado, entonces usted diga, ¡wow! Y no se enorgullezca, no se gloríe en sus dones o en sus talentos o en sus riquezas o en las cosas que usted tiene, porque Dios quiere primeramente que su corazón sea humilde y sencillo y pegado a Él, para que usted entienda cuál es su identidad y el propósito por el cual Dios lo llamó a esta tierra. Siguiente parte, fíjese. Dios lo conoce, Dios lo santifica y le da un llamado. Pero lo primero que tenemos que saber es ¿dónde estoy? Hay un dicho que se decía hace mucho tiempo que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? ¿Usted lo ha llegado a escuchar? Bueno, se decía en la época de los romanos. ¿Y sabe por qué? Porque bueno, es que todos los caminos conocidos en ese tiempo llegaban a parte del Imperio Romano. O sea, era cierto, todos los caminos de ese tiempo llegaban a Roma. No a Roma la ciudad, sino a Roma el imperio. Pero pues ahorita, o sea, usted, no todos los caminos llevan al Zócalo, ¿verdad? O sea, no. Usted se va a Querétaro y no llega al Zócalo, llegará el Zócalo de Querétaro, pues no llega al Zócalo. Entonces, no todos los caminos lo llevan a Dios. Usted necesita entender dónde está para saber a dónde tiene que ir. O sea, si usted hace un plan de vida y dice, wow, la verdad es que llevo 20 años dando vueltas en círculo como el ratoncito en la jaula, y nomás estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca avanzo y nunca voy a ningún lugar y sigo cometiendo los mismos errores, algo está pasando, entonces es que yo no he entendido, yo no he avanzado, o vengo, escucho una predicación, me convenzo durante 15 días, trato de cambiar otros 15 días, pero algo sucede que a los 6 meses vuelvo a caer en lo mismo, algo está pasando. Usted tiene que entender dónde está para que usted entienda hacia dónde va. Porque si usted no sabe dónde está, usted se va a equivocar. Porque a lo mejor ya llegó y ni siquiera se ha dado cuenta. A lo mejor ya está en el lugar donde Dios lo mandó y ni siquiera se ha dado cuenta. A lo mejor está haciendo lo que Dios le mandó y usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y usted está esperando, Señor, mándame un ministerio grande. Y usted ya tiene su ministerio grande. ¿Y cuál es mi ministerio grande? Orar por los enfermos. Solo eso no es tan sencillo. Qué chiste, ¿no? Yo quería así, más grande, predicar en los estadios, no sé. No, es que eso es un ministerio, es lo que Dios le mandó. Ir a los hospitales. Ay, no, pero ahí nadie me acompaña. No hay cámara ni hay fama, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? Muchas veces lo que usted quiere no es lo que Dios quiere. Hay que entonarnos al propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Para que no nos equivoquemos. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 y 10. Había un hombre que se llamaba Jabes. Y este nombre, como le digo, en la Biblia todos los nombres tienen un significado especial.
A lo mejor usted ya ha escuchado, hay libros que se hablan de la oración de Jabes y hay muchas cosas que se hablan sobre Jabes. Y bueno, cuando nosotros lo escuchamos entendemos que no basta lo que la gente diga de nosotros. Es más, no basta lo que nosotros digamos de nosotros. Lo importante es lo que Dios dice de nosotros. Le voy a leer un versículo antes de leerle. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdón. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted no ha entendido su propósito en Dios, si usted no ha entendido su identidad en Dios, déjeme decirle que Dios lo hizo nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él. A través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No fue nada más así, a mí se me ocurrió que fuera Él, ¿verdad? No, eso costó, y costó la sangre de Jesús. Así de que cuando usted venga aquí a la iglesia, no venga a vacilar, porque lo que usted viene a hacer costó sangre de Cristo. Eso costó. Usted es nación santa, compórtese como nación santa. Usted es real sacerdocio, compórtese como real sacerdocio. Usted es hijo de un rey, compórtese como un príncipe o una princesa del reino. Compórtese y empiece a actuar conforme a eso. No crea lo que la gente le dice. Mire, muchas veces usted quiere ser diferente y la gente le dice: no, yo sé que nunca lo vas a hacer. No, siempre, eres un fracasado. No sé cuántas veces le han dicho eso, o sus papás, o en el trabajo, o la gente a su alrededor le dice: no, mira, es que tú empiezas una cosa y siempre no eres constante, te equivocas. Y usted quiere avanzar y el otro día anda todo emocionado y es su propósito de año nuevo, y ahora sí lo voy a lograr, y ahora sí, y de repente una semana usted vuelve a caer y su esposa o su esposo dice: ya ves, ya lo sabía, tú eres inconstante. O sea, ese es tu mal, hombre, ya, entiéndelo, naciste para fracasar, ¿verdad? ¿Cuánta gente le ha dicho eso? ¿O cuántas veces usted ha escuchado eso y le ha llegado a su corazón? ¿O usted mismo le ha dicho eso a alguien? ¿A su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hijas? ¿A alguien en el trabajo? ¿O cuántas veces usted lo ha recibido y se lo ha creído, lo ha tomado para sí? Pero Dios le dice que usted es nación santa, usted es pueblo adquirido, que antes de que usted estuviese en la tierra, usted ya había sido conocido por Dios, que antes de que usted saliera en el vientre de su mamá, usted ya había sido apartado para un propósito específico en Dios. Entonces, ¿sabe qué? No le crea las mentiras a nadie más, no se las crea a usted. Usted a veces se ve al espejo y dice: híjole, sí, la verdad. Ay, cómo la riego, ay, de veras, sí, nunca voy a hacer nada, ay, con esta cara, ay, Dios mío, ¿verdad? Usted mismo se la cree, usted mismo toma lo que toda la gente a su alrededor ha querido influir sobre usted. Mire, ¿sabe qué? Muchas veces usted pone un negocio y no le funciona, y viene su esposa o viene su esposo y le dice: sí, yo ya sabía, si sabía que no iba a funcionar. ¿Cuándo te ha funcionado un negocio? O sea, pues no me ayudes, compadre. O sea, es que ¿sabe qué? Usted no es cabeza, usted no es cola de ratón, usted es cabeza de Dios. La palabra de Dios dice que usted ha sido puesto por cabeza y no por cola. Usted ha sido para tener un puesto de autoridad en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se cree lo que la gente le dice? ¿Por qué nos creemos lo que la gente dice de nosotros? ¿Por qué no mejor creemos lo que el creador de nuestra vida dice de nosotros? El que nos conoce desde antes de que nosotros estuviésemos formados, dice de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque no venimos a Él y le preguntamos. Porque no actuamos como hijos. Porque venimos con miedo al altar. Pero había este hombre llamado Jabes. Y con esto quiero terminar. Fíjese. Versículo 9 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto te di a luz con dolor. Fíjese, Jabes tenía un nombre y en su nombre venía su maldición. ¿Sabe cómo se llamaba Jabes? Dolor. Ese era su nombre, dolor. O sea, cada vez que lo
dolor? A ver, imagínense que están ahí escogiendo para un partido de fútbol. ¿Quién quiere el dolor? Nadie quiere el dolor. ¿Usted quiere el dolor? ¿Verdad? Venga, si lloramos para que Dios le dé dolor. Nadie quiere eso, ¿verdad? Si decimos, a ver, venga y lloramos porque Dios le dé prosperidad, todos vienen. Pero a ver, venga y lloramos porque Dios le dé dolor. Nadie lo va a escoger. Imagínense que esa persona, su misma mamá le llamaba dolor, le puso dolor. Esa era su identidad terrenal, pero Dios tenía una identidad celestial para Jabes. Y Jabes había entendido cuál era su identidad de Dios. Entonces, dice el versículo 10, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, si me dieras bendición, primer parte de eso, si me dieras bendición, segundo, si engrandecieras, si ensancharas mi territorio. Tercer parte, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y sabe qué? Dice, le otorgó Dios lo que pidió. ¡Wow! Alguien que sabe pedir, Señor, dame bendición. Señor, ensancha mi territorio. Señor, que no me pase nada, que tu mano no se aparte de mí. ¿Y saben qué? Dios le dio lo que pidió porque era una petición directamente del cielo. Pero muchas veces nosotros no sabemos pedir. La Biblia misma dice, pedid y pedid mal porque piden para sus antojos, para sus deleites. O sea, Señor, dame un carro así porque la verdad es que yo lo quiero, necesito un clima con aire acondicionado y una casa con alberca y 4 recámaras. Pero ¿sabes qué? Dios no es lo que quiere para ti. Yo le pedía a una iglesia VIP, pero no era lo que Dios quería para mí. Dios quería cosas diferentes. Dios quería mudar mi corazón. No es que Dios no me quiera dar una iglesia grande y próspera, pero Dios necesitaba mudar mi corazón. Entonces, necesitas pedir conforme a lo que Dios quiere. ¿Y sabes qué? En el versículo 9, por eso entendemos que dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Porque no importaba que la gente lo llamara dolor, no importara que él fuera una piedrita en el zapato, no importara que nadie lo escogiera, que su misma madre lo hubiera maldecido con ese nombre, no importaba. Él entendió su llamado en Dios y eso lo hizo más ilustre que todos los demás. De todos los demás, ¿sabes qué? ¿Quieres ser más ilustre que todos los demás? Que los que están a tu alrededor, que la gente que está a tu alrededor, que tu familia entiende tu llamado en Dios. Entiende tu llamado en Dios para que no te equivoques. Y entonces puedas pedirle a Dios conforme a tu llamado, conforme a tu identidad. Y entonces todo lo que Dios te va a restituir en este año, todo lo que Dios te va a restituir, entonces entenderás por qué eres, porque eres el más ilustre de todos tus hermanos. Porque Dios te ha llamado para ser cabeza. Dios te ha llamado con un propósito de autoridad. Dios te ha dado poder y autoridad. Dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creen en el poder de la resurrección de Cristo. Dice, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Si comieren cosa mortífera no les hará daño. Pero esas señales seguirán a los que creen en el poder de Dios. Yo quiero que te pongas de pie y entiendas que la identidad te da poder, que el llamado te da poder, que el nombre de Dios te da poder, y eso es para ti. Y si actualmente en la iglesia, en tu vida, no aquí en la iglesia, en tu vida, tú no estás viviendo un cristianismo de poder. Tú estás viviendo un cristianismo mediocre. O sea, me refiero a mediocre a la medianía, no al que quiere Dios. Dios no quiere que vivamos en enfermedad, no es el propósito de Dios. Dios no quiere que vivamos en deudas, no es el propósito de Dios. Dios no quiere que vivamos en chismes, no es el propósito de Dios. Dios no quiere que vivamos en contiendas, no es el propósito de Dios. Pero si tú estás viviendo eso, déjame decirte que no estás viviendo la libertad de Cristo ni la plenitud en Dios. Porque no has entendido tu llamado en Dios ni tu identidad. No lo hemos entendido. Y pueden pasar años y años y años y años. Y tú venir a la iglesia y andar como ese ratoncito, y dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca avanzar. Dios te quiere. Dios quiere que tú avances. Mira, y Dios quiere que tú avances no para que Él sea mejor o Él se sienta mejor. Mira, Dios no nos necesita, Dios es Dios. Dios no deja de ser Dios. Pero Él te quiere dar de su especial tesoro.
Él te quiere dar de su especial tesoro. Hay muchas cosas. Cuando yo escribí esta predicación, yo entendí en mi vida. Yo entendí que había destinos en mi vida que yo no había entendido. Yo entendí que había propósitos en mí que todavía no había entendido y que me equivocaba en Dios. Creyendo que hacía la voluntad de Dios, hacía mi propia voluntad de hombre. Y no es que la voluntad de hombre sea mala, si tú quieres agradar a Dios, pero no es la perfecta, santa y pura voluntad de Dios. Y el día de hoy, Dios quiere que tú entregues tu voluntad a su voluntad. Es muy sencillo. Para que tú hagas la voluntad de Dios, tú necesitas entregar la tuya a Dios. Aquí no puede haber dos voluntades. Aquí no puede haber dos identidades. Aquí no puede haber dos nombres. Aquí solo hay un nombre que Dios te puso. Aquí solo hay un llamado que Dios te puso. Y aquí solo hay una voluntad, que es la del Padre sobre el Hijo. Y si tú no estás ejerciendo su voluntad, es necesario que hoy se le entregues a Dios. No mañana, no pasado, no dentro de 15 días, dentro de un mes, hasta que me bautice. No, es necesario que hoy entregues tu voluntad a Dios. Eso se llama rendir nuestro corazón a Dios. Yo quiero que si tú sientes en tu corazón que no has rendido tu voluntad completamente a Dios, aquí no hay mitades voluntades, aquí no hay medias voluntades, aquí las hay o no las hay, no hay más. Aquí si tú dices, bueno, ya le rendí como un 50%, pero el otro todavía me cuesta, hasta que yo lo sienta. Bueno, aquí no es de sentir, porque no somos una iglesia almática de sentimientos, somos una iglesia espiritual consagrada a Dios. Y el que se quiere ir con Dios necesita ser espiritual. Necesitamos volvernos a lo espiritual. Yo quiero que cierres tus ojos. Y si quieres venir aquí al altar, ven al altar. Dios va a quebrantar cadenas en ti el día de hoy. Dios va a romper cadenas en esta tarde que te tenían atado, que te impedían ejercer tu voluntad a Dios. Dile: Dios, yo te entrego mi voluntad, hoy la entrego delante de ti. Alza tus manos a Dios. Si quieres venir, ven. Si te quieres quedar en tu lugar, quédate en tu lugar. Pero hoy tú vas a hacer un compromiso con Dios. No lo vas a hacer ni con la iglesia, no lo vas a hacer con tu familia, lo vas a hacer con Dios, el Dios todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, Yahvé, el gran yo soy, aquel que se presentó como una zarza ardiendo. Con Él tú vas a hacer un pacto de entregarle tu voluntad a Él. No lo vas a hacer ni con la pared, no lo vas a hacer con nadie, lo vas a hacer con el Dios todopoderoso. Ven al altar si quieres, ponte delante de Dios y dile: Padre, entrego mi voluntad a ti. Empieza a orar con tus propias palabras. Empieza a clamarle a Dios todo aquello que te impide entregarle tu voluntad a Él, todo aquello que te impide cuál es tu identidad, entender tu identidad en Dios. Dile: Dios, yo he fallado, tú me conoces, yo he faltado, no me puedo entregar a ti, me da miedo, me da temor, pero hoy me quiero entregar, me quiero tirar del bonchi, quiero aventarme y saber que tú estás. ¿Sabes qué? Dice Dios: no te dejaré ni te desampararé, a donde quiera que tú vayas iré yo, porque Jehová estará contigo como poderoso gigante. No te sientas solo, no estás solo, te dice el Señor. Hoy estoy delante de ti, hoy estoy delante de ti. Entrégame tu voluntad y permite que mi voluntad sea hecha en ti. Empieza a entregarte a Dios. Empieza a despojarte de todo aquello que te impide entregarte a Dios. Despójate de todo. Dice la palabra de Dios que cuando el hijo pródigo vino a la casa, muchos actuamos como hijos pródigos.
desperdiciamos todo el talento que Dios